Nuevos bioreactores de tanque agitado a escala de mililitro para el cultivo de microorganismos formadores de micelio. Actualmente es de gran interés la miniaturización de bioreactores para desarrollar y optimizar bioprocesos que involucran el uso de microorganismos formadores de micelios como los actinomicetos y los hongos, que son de gran importancia industrial por su capacidad de producir antibióticos, permitir biotransformaciones y expresar proteínas. Su cultivo requiere una consideración especial porque su morfología y los parámetros del proceso se afectan mutuamente. Las fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas externas asociadas a la deformación morfológica, desempeñan un papel importante, pues si la velocidad de cizallamiento aumenta, la estructura micelial se separa, ocasionando una distribución no uniforme de la viscosidad en el bioreactor y alterando su rendimiento y la productividad de las células. La transferencia de masa a gas líquido puede convertirse en un factor limitante, porque el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, KLA, disminuye significativamente. Además, el consumo volumétrico de energía incrementa con el aumento de la viscosidad, y el crecimiento de las paredes de estos microorganismos supone un reto, pues la biomasa adherida a la pared del reactor modifica la cinética de crecimiento y el rendimiento del proceso. Los sistemas de agitadores inductores de gas accionados magnéticamente con alta capacidad de transferencia de oxígeno son útiles para el diseño de bioprocesos de alto rendimiento. Sin embargo, no son aplicables para el cultivo de microorganismos formadores de micelio, porque solo pueden utilizarse con viscosidades moderadas para que ocurra la inducción de gas. Este artículo describe el desarrollo y la caracterización de nuevos impulsores y bioreactores que encajan en el sistema de bioreactores paralelos accionados magnéticamente. El actinomiceto Streptomyces tendae, que produce el fungicida Nicomycin Z, se utiliza como organismo modelo para los cultivos, ya que presenta una morfología variable, el adelgazamiento del caldo de cultivo y el crecimiento extensivo de las paredes. La utilidad de estos cultivos en bioreactores de tanque agitado a escala de milímetro se valida con una comparación con el rendimiento del proceso a escala de litros. Para medir el oxígeno disuelto en los bioreactores de mililitros se utilizó el sensor óptico Microx TX. Los prototipos de impulsores se mecanizaron a partir de materia prima de poliéter etercetona. Tienen 10 milímetros de ancho y 60 de alto y se equiparon con imanes permanentes. Los recipientes de reacción de un solo uso sin deflectores y con un diámetro interior de 20 milímetros se equiparon con sensores fluorométricos de pH y de oxígeno disuelto. El bloque de bioreacción constó de 48 reactores de tanque agitado y se equipó con un accionamiento magnético inductivo y 2 intercambiadores de calor para controlar la temperatura y refrigerar los gases de escape, además de un distribuidor de gas que también actúa como barrera estéril. La medición del KLA fue mediante el método del sulfito dinámico. Las mediciones se realizaron en 0.5 molar de sulfato de sodio y cada medición comenzó con la saturación de la solución acuosa con aire, utilizando sulfato de cobalto como catalizador. Se añadió solución de sulfito de sodio para consumir el oxígeno disuelto hasta que el valor descienda a cero y luego del agotamiento del sulfito se determinó el valor del KLA ajustando la ecuación mostrada en pantalla con el algoritmo Levenberg-Marquardt. Siendo la concentración de saturación de oxígeno el gas de entrada, el tiempo de respuesta del sensor de oxígeno disuelto, aquel requerido para controlar el 90% de un cambio en la concentración de oxígeno disuelto, y el tiempo experimental, aquel que permite un desfase de tiempo entre la adición del sulfito y su consumo estequiométrico. Se utilizó un sensor especial de pares de la marca Modiames para detectar pares de torque desde 0.01 hasta 100 mN por metro, lo que permitió el cálculo de la energía con la siguiente ecuación, donde m es el valor del par de torque y n la velocidad del impulsor. La medición de la máxima disipación de energía local permite describir cuáles son las fuerzas hidromecánicas en los reactores, y donde se utilizó un sistema de floculación de arcilla polímero para realizar el cálculo de esta disipación. Para esto se añadió partículas azules de arcilla en un medio de agua desionizado con cloruro de sodio y un polímero catiónico. De esta forma, el tamaño de las partículas se irá disminuyendo hasta encontrar un equilibrio por fuerzas de cizallamiento. El tamaño de estas partículas fue medido mediante el uso de una sonda de escaneo láser 3D y con esto se obtuvo el tamaño promedio de los flóculos presentes. Así, la disipación de energía local se determinó por comparación de los diámetros de estos flóculos causado por la desintegración de partículas en estos tanques o disipación de energía local máxima. Se utilizó la cepa genéticamente modificada de S. tendae, que es capaz de producir el componente farmacéutico de interés Nicomycin Z. Para los cultivos en los bioreactores de escala mililitro y litro, se utilizó un medio complejo completamente soluble con almidón, manitol, extracto de levadura, tona de soya, suplemento de soya como suplemento de crecimiento y buffer mesh con agua. El medio se ajustó a un pH de 5.5. Se utilizaron matraces Erlenmeyer de 500 ml con 50 ml del medio mencionado, los cuales fueron inoculados con esporas de S. tendae y se dejaron cultivar por 48 horas a 200 revoluciones por minuto en un agitador rotatorio a 29 grados Celsius.
Los cultivos referencia fueron dados en un bioreactor de tanque agitado de 3 litros, cuyo pH y oxígeno fue constantemente monitoreado, ajustando la velocidad del agitador para asegurar al menos un 30% de saturación del aire. Se tomaron muestras diariamente a través de un tubo de muestreo y se encontró que la evaporación era insignificante. Para los cultivos a escala de mililitros se utilizó bioreactores de tanques de agitación estériles, con 10 mililitros del medio mencionado. El bloque de reacción fue ajustado a una mesa de trabajo de un robot de laboratorio. En este caso el pH no fue monitoreado porque los sensores pierden eficacia al tratarse de medios menores a 6. Sin embargo, fueron controlados por fuera con otros métodos. La temperatura del reactor se ajustó a 29 grados Celsius y dado a que en este caso la evaporación no fue significante, se compensó la pérdida de líquidos con agua esterilizada. Los análisis fueron los siguientes. El crecimiento celular se controló por una medición gravimétrica del peso celular seco. Las muestras obtenidas fueron centrifugadas y los pellets fueron lavados y secados por 48 horas a 80 grados Celsius. El análisis de manitol y la nicomicina fueron dados por cromatografía líquida de alta eficiencia, la cual arrojó una longitud de onda para esta de 260 nanómetros. Por último, el caldo de cultivo tiene un comportamiento de adelgazamiento por cizallamiento no newtoniano, por lo que la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad del cizallamiento. Diseño del nuevo bioreactor de tanque agitado a escala de mililitros. Para garantizar la transferencia de masa eficiente en un medio viscoso y evitar la formación de paredes, se desarrolló un nuevo modelo descrito en la figura 1, mismo que consta de un impulsor de paletas que gira en un eje sobre un recipiente de reacción sin deflectores, formando un tipo de lámina que rota en trayectoria tangencial, lo que permite mejorar la relación volumen-superficie, dando lugar a lo que se conoce como aireación superficial. Además, esto previene la formación de paredes y espuma, y este sistema es impulsado por un campo magnético, por lo que se encuentra equipado con imanes permanentes. Adicionalmente, en la gráfica es posible distinguir la fase gaseosa y la líquida. En la tabla 1 se muestran las diferencias entre las principales características de los bioreactores en las dos escalas, para lo cual se presentan características como el volumen de reacción, tipo de impulsor, modo de acción, patrón de flujo, D y D, que es la relación entre el diámetro del impulsor y el diámetro del bioreactor, y el mecanismo de aeración. Coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno. Debido a la importancia del suministro de oxígeno para los cultivos microbianos, se mide el KLA. En la figura 2 se lo muestra en función de la velocidad del impulsor y volumen de llenado expresado por las distintas figuras geométricas. Estos valores entran dentro del rango normal reportado e incluso son superiores a los obtenidos en otros sistemas de aeración superficial, con valores menores a 0,1. Se observa que los valores bajan al subir el volumen de reacción debido a la menor área de intercambio gas-líquido, y para mantener el suministro suficiente de oxígeno se puede aumentar la velocidad del impulsor o hacerlo por enriquecimiento. Además, a diferencia de los reactores de tanque agitado estándar, donde existirá este comportamiento no newtoniano de adelgazamiento por cizallamiento, que es la disminución de viscosidad con aumento del estrés, en estos nuevos bioreactores este efecto no se observa ya que el impulsor distribuye la potencia de manera homogénea en el medio de reacción y se asegura casi las mismas viscosidades. Consumo de energía volumétrico. El consumo de energía en los bioreactores en ambas escalas se mide en todo el rango de velocidad del impulsor en intervalos de 100 minutos a -1. El consumo medio de energía crece con el aumento de la velocidad del impulsor, tal como se esperaba, y se muestra este mismo patrón de crecimiento ascendente para ambas escalas. Adicionalmente, más adelante se realizan cultivos por lotes, para lo cual se setean condiciones para crear un crecimiento filamentoso en ambas escalas. La velocidad del impulsor fue de 1200 minutos a la -1 en la escala de mililitros y 800 minutos a la -1 en la escala de litros, lo que corresponde a una potencia de entrada media de alrededor de 3 watts litros a la -1. La entrada de potencia media se lo usa como criterio de escalado, ya que en cultivos a gran escala la potencia disponible de oxinamiento suele ser el parámetro limitante, sobre todo en medios viscosos. Disipación máxima de energía local. La energía no se distribuye uniformemente en el medio de reacción, por lo que este parámetro es crítico para describir las fuerzas hidromecánicas. En la figura se muestra la disipación de energía local máxima, medida en ambas escalas en función del consumo de potencia volumétrico. Adicionalmente, existen valores que corresponden a la relación entre la disipación de energía local máxima y la entrada de potencia media por unidad de masa, la cual es aproximadamente de 6 para la escala de mililitros y 16 para la escala de laboratorio.
Por lo tanto, decimos que el reactor de tanque agitado a escala de mililitros distribuye la energía de manera más uniforme en el medio de reacción, lo cual es ventajoso para los microorganismos sensibles al cizallamiento. Los datos medidos también se pueden usar para calcular una característica de potencia, el número de Newton en función del de Reynolds. La característica de potencia, como se muestra en la gráfica, sigue un patrón similar a los conocidos en los reactores de tanque agitado estándar. Además, vemos que el régimen de flujo turbulento comienza en Reynolds mayor a 4000 y el número de newtons por lo tanto se ubica alrededor de 1,3. En la figura 5 podemos ver en el eje de las X el tiempo de cultivo en horas y en el eje de las Y la concentración de oxígeno en porcentaje. Además podemos ver las tres fases de crecimiento de Streptomyces tende: crecimiento exponencial, fase estacionaria y muerte. Como podemos ver, la concentración no baja del 45%, por lo tanto no se observó limitación de oxígeno y el tanque desarrollado suministra suficiente oxígeno. La tasa máxima de crecimiento se dio aproximadamente a las 0.2 horas, lo cual concuerda con los datos de Schuss y colaboradores. En la figura 6a podemos ver que el eje de las X está el tiempo de cultivo en horas, en el eje Y está el peso seco en gramos sobre litro. Se logró una alta concentración máxima de peso seco de 20 gramos sobre litro, lo que está en muy buena concordancia con los resultados obtenidos por Schuss, quienes midieron casi la misma concentración de peso seco con un medio de cultivo similar en un bioreactor de tanque agitado de 2 litros. En la figura 6b, en el eje X de nuevo se encuentra el tiempo de cultivo en horas, por otro lado en el eje de las Y está la concentración de manitol en gramos sobre litro y la concentración de nicomicina Z en miligramos sobre litro. Los triángulos hacen referencia al manitol mientras que los círculos a la nicomicina. Podemos ver que el manitol empezó a metabolizarse después de la fase de crecimiento exponencial aproximadamente a las 30 horas. Es ahí cuando empezó la producción de la nicomicina. Se produjo hasta aproximadamente 300 miligramos sobre litro de nicomicina Z. La producción de nicomicina Z se detuvo cuando se agotó el manitol. En la figura 7 en el eje X se encuentra el tiempo de cultivo en horas, en el eje Y se encuentra el índice de consistencia K y el índice de flujo. El cuadrado pintado de negro hace referencia al índice de consistencia, mientras que los cuadrados sin pintar al índice de flujo. Las barras de error son los intervalos de confianza. Durante el crecimiento exponencial, K aumenta rápidamente y se estabiliza antes de volver a caer al final del cultivo. Se miden viscosidades muy altas, especialmente en la fase estacionaria, indicadas por un índice de consistencia K de alrededor de 1200 megapascales. El comportamiento observado concuerda con otras mediciones reológicas reportadas hasta ahora con varios actinomicetos y hongos, de acuerdo con Pollard y colaboradores. En conclusión, los novedosos bioreactores de tanque agitado o escala de mililitros para el cultivo de microorganismos formadores de micelio operados en un bloque de bioreacción permiten por primera vez el desarrollo de bioprocesos paralelos que involucran microorganismos formadores de micelio. Esto es especialmente importante ya que este tipo de cultivos normalmente exhiben tiempos de procesos de 100 horas. Además, la posibilidad de optimizar los procesos para lotes alimentados a pequeña escala es muy importante porque a menudo se aplican para extender la fase de crecimiento estacionario en la que se producen la mayoría de los metabolitos secundarios. Por lo tanto, la operación de 48 reactores de tanque agitado en paralelo tendrá el potencial de reducir drásticamente los tiempos de desarrollo del proceso. Las variables de estado medidas en línea como DO y pH se encuentran monitoreadas y controladas en cada reactor. Esto permite que los cultivos paralelos en la escala de mililitros, comparables a la escala de laboratorio y piloto. Las características de ingeniería de proceso que se muestran de los nuevos reactores de tanque agitado a escala de mililitros son similares a los reactores de tanque agitado que se usan normalmente.